Hola, bienvenido a un último podcast. El Triángulo de las Bermudas, ese misterioso nombre que tal vez muchos de ustedes hayan escuchado y asocien inmediatamente con desapariciones de barcos y aviones, de los que nunca más se supo nada. Desaparecieron sin enviar una sola señal de auxilio, sin dejar una sola prueba de lo que había pasado con ellos. A lo largo de los años no han cesado las teorías y los intentos por explicar qué es lo que ocurre en ese punto del océano Atlántico, en ese triángulo de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, formado entre Miami, las Bermudas y Puerto Rico. Y es que desde 1851, este misterioso triángulo empezó a hacerse de un nombre tras alcanzar las 8.000 desapariciones, que le han valido para también ser bautizado como el Triángulo del Diablo. Pero, ¿tiene que ver realmente el Triángulo de las Bermudas con fenómenos paranormales? En este episodio de un último podcast, te contaremos las teorías más famosas que intentan explicar, descifrar el misterio, la explicación de algunos científicos y la experiencia de un hombre que regresó 7 años después de haber desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. La primera teoría relacionada con estas desapariciones, como suele suceder en la mayoría de fenómenos inexplicables, está asociada con extraterrestres. Muchos creen que el Triángulo de las Bermudas es un lugar atractivo para estos seres de otros planetas. Creen que allí podrían estar realizando abducciones permanentemente y de alguna manera podrían estar estudiando un poco más a la raza humana, sus aviones y sus embarcaciones. Existen algunas personas que han navegado por la zona que aseguran haber visto objetos extraños salir del agua a gran velocidad y perderse rápidamente en el cielo. La segunda teoría habla de agujeros negros que existen en esta zona y aún son difíciles de detectar para nuestra tecnología. Se cree que, sin darse cuenta, muchos aviones y barcos han caído en ellos, sin tiempo de reaccionar para enviar algún mensaje de auxilio. Por el lado espiritual, algunos recuerdan que por esta zona, durante la época de la esclavitud, pasaban continuamente los barcos que transportaban los esclavos de África a Estados Unidos. Tal vez este lugar, ubicado allí en el océano Atlántico, justo antes de llegar a la Florida, haya sido el escenario en el que se deshacían de aquellos que enfermaban durante el trayecto, arrojándolos al mar. Algunos creen que esas almas serían las responsables de las tragedias allí ocurridas. Por otra parte, algunos investigadores hablan de olas rebeldes, olas gigantes que han sido registradas en este lugar. Y tal vez eso podría explicar la desaparición de barcos. Pero, ¿qué pasa con los aviones? La teoría más reciente asegura que allí pueden estarse presentando desde hace ya muchos años continuas explosiones en el fondo del mar, producto de una gran cantidad de metano que existe bajo la superficie del mar y que debido a cambios en la temperatura
generan explosiones tan potentes que borran por completo toda embarcación o aeronave que se acerque al Triángulo de las Bermudas. Pero sigue siendo insuficiente la respuesta. En varias ocasiones, algunos barcos han desaparecido y luego han sido encontrados, pero sin su tripulación. Completamente solos, sin rastros de violencia, sin ninguna señal de a dónde pudieron ir quienes zarparon en él. Así que las explosiones podrían explicar aquellos de los que nunca más se sabe nada, pero de los barcos que aparecen una vez más, intactos, sin su tripulación, la teoría de las explosiones se queda un poco corta. Al inicio les prometí contar la historia de la persona que pudo volver con vida del Triángulo de las Bermudas. Su nombre es Thomas Brown y su historia es realmente impactante. Era el año 2009 y Thomas se encontraba junto a su esposa en un hotel en la Florida cuando decidió zarpar en su lancha mar adentro. Dejó una nota en la que le contaba a su esposa Marta de dicho paseo y que pronto regresaría. Sin embargo, eso no fue así. Las horas pasaron y Thomas no regresó, por lo que las autoridades iniciaron una búsqueda por tierra y por mar. Pero fue imposible tener algún rastro de su paradero, así que finalmente dejaron de buscarlo. Los años pasaron y todos suponían que Brown ya habría muerto, hasta que llegaría el 27 de agosto de 2016, 7 años después, el día en que Marta recibió una llamada en la que la policía de la Florida le pedía que se presentara con urgencia. Ella lo tomó con calma. Supuso que se trataba de, tal vez, el bote que había sido hallado. Sin embargo, al llegar al lugar, Marta encontró a su esposo sentado en una camilla, muy flaco, sin dientes y notablemente débil, pero con vida. La pregunta de todos en ese lugar era: ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo todos esos 7 años? ¿Qué fue lo que vivió Thomas dentro del Triángulo de las Bermudas? Él cuenta que salió a relajarse un poco en su bote, comenzó a mirar el horizonte y se puso un poco nostálgico. Recordaba todo lo que él y su esposa habían vivido juntos, hasta dónde habían llegado juntos. No sabe exactamente cuánto tiempo estuvo así. El agua estaba totalmente en calma, reflejaba el cielo como un espejo. No había rastro de brisa, todo era calma. Luego de unos minutos, Thomas decidió volver a casa, pero cuando quiso encender el motor, su bote no arrancó. Algo andaba mal, pero no sabía qué, pues todo parecía estar en orden. Decidió usar la radio, pero fue en vano. Tampoco funcionaba. No pudo comunicarse con nadie. Después disparó una bengala para ver si algún barco o bote de la zona se acercaba a rescatarlo, pero tampoco pasó nada. Sin tener más nada que intentar, llegada la noche, entró al bote a dormir. Cuenta que en la mañana siguiente, el vaivén del barco ya no se sentía. Parecía que había sido anclado al muelle, pero cuando abrió la puerta, se halló en una isla con plantas y arena como cualquier otra. Pero lo que más le llamó la atención de inmediato era una especie de musgo color rojo que estaba esparcido por todos lados y que nunca antes había visto. Dice que en la isla había varios barcos como el de él,
que había un avión y que había un mono. Thomas decidió salir del bote y recorrer la isla en busca de civilización, pero solo caminó 1 hora para regresar al mismo punto. Él sabía que durante la noche había encallado en la isla desierta y debía esperar a que lo rescataran. Los días pasaron y nada ni nadie pasó por aquella isla. La comida y el agua se empezaban a agotar, así que debía salir a buscar alimento. Se las había arreglado para obtener agua mediante las hojas de las plantas por la mañana y cavando un hoyo en la arena, enterrando una botella y dejando que la humedad le permitiera obtener agua para tomar. Sintiendo que estaba todo perdido en esa isla, que tarde o temprano moriría allí solo, decidió arriesgarse, decidió intentarlo y nuevamente se fue en su bote al mar, sin saber qué pasaría. Pero en ese punto era igual morir en la isla o morir en la mitad del mar. Así que emprendió el viaje. Pasó el día entero remando con la vista perdida, pensando que quizás ya estaba loco y que quizás había muerto. Al llegar la noche, dejó sus remos y se dispuso a dormir. Escuchó unos fuertes golpes y una voz que preguntaba si había alguien ahí. Thomas se puso de pie y abrió la puerta. Thomas había sido rescatado por otra embarcación que pasaba por el lugar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hay algunos hechos bastante extraños en la historia de Thomas. 1. ¿Dónde está esa isla de la que no se tiene ningún registro? 2. ¿Qué era ese musgo rojo que él veía por todas partes? 3. ¿El mono que veía era parte de su imaginación? ¿O si era real, qué hacía un solo mono en una isla desierta? Y la más extraña, y que ni él ni las otras personas logran explicar, es que durante los días que estuvo allí, Thomas llevaba la cuenta de los días y las noches que pasaba en el lugar. Para él, había transcurrido menos de 1 año. Pero realmente ya habían pasado 7 años. Han intentado buscar esa isla con musgo rojo en la que él encontró refugio para sobrevivir por un tiempo, pero no existe rastro de ella. Algunos creen que algo misterioso pasa en ese triángulo de las Bermudas. Tal vez pasas de una dimensión a otra sin darte cuenta. Creen que allí, en algún lugar, podrías pasar de una dimensión a otra y perderte. Una dimensión en la que el tiempo pasa más lento. Y siendo honestos, creo que sí. Creo que el Triángulo de las Bermudas tiene algo extraño todavía. Soy de los que cree que muchos fenómenos paranormales tienen una explicación científica. Pero para mí en el Triángulo de las Bermudas hay algo que no logramos entender aún. Tal vez sea un fenómeno físico y no tenemos aún el conocimiento ni la forma de explicar lo maravilloso e increíble que es nuestro planeta. Lo cierto es que pasarán los años y hasta que no haya una respuesta lo suficientemente convincente, muchos seguirán hablando del Triángulo de las Bermudas. Hasta aquí este episodio, me despido. Me gustan esta clase de temas, me gustan estas historias cuando siempre hay alguien que las vivió, las cuenta y que tiene una experiencia tan fuerte como esta. Gracias por quedarte hasta este punto del podcast. Si en algún punto esta historia logró atraparte, te invito a que te suscribas, a que nos sigas. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en YouTube, así que aquí también te puedes suscribir en el botón rojo. Síguenos en redes sociales como Un Último Podcast. Yo soy Orlando Vargas. Me despido.
Esto fue Un Último Podcast.